civil sin fines de lucro, y para lograr estas ideas que se nos vienen a la cabeza, siempre contamos con el apoyo de la comunidad. Trenquelauquen siempre nos abrió los brazos completamente y nos ha ayudado y nos ha acompañado principalmente en todas las iniciativas que hemos propuesto. Y para esta charla tenemos algunas adhesiones que queríamos agradecer, personas de Trenquelauquen, emprendimientos de Trenquelauquen, que se han sumado con su aporte solidario para poder sostener este ciclo de charlas, así que estamos completamente agradecidas también. Bueno, después vamos a poner las plaquitas de sus publicidades, pero bueno, son varias las personas que se han sumado y estamos completamente agradecidas. Y bueno, las nombro, después las veremos en pantalla, pero las nombro. En primer lugar, nuestro mercadito de juguetes, Rompompom Juguetes, que bueno, tiene juguetes para niños. Ahí estamos compartiendo la pantalla. Rompompom Juguetes, que es el mercadito de juguetes que impulsamos las familias del Jardín Panaderos al Viento. Es un emprendimiento de las familias. Natural, comidas saludables, también un emprendimiento de acá de Trenquelauquen. La Picada, otro emprendimiento de Trenquelauquen. Hacemos estas publicidades para que luego se contacten con ellos. Mamushka, nuestra compañera también amiga Guillermina, que siempre se nos ofrece. Sin Fin Láser, también amigos del Impulso. Miete, otra casa de comidas. Copiado Digital, Centro de Copiado Digital. Y Proyecta Imaginación, un proyecto de una compañera docente, también Marcela Echezar, que está por acá también en este chat. Gracias a ella, el proyecto que está llevando a cabo es muy, muy, muy interesante. Bueno, dadas las gracias a todos ellos que nos ayudan con esta iniciativa, pasamos a presentarnos. Gracias. ¿Cómo se hace para leer el chat? Bueno, hola a todos. ¿Está abierto? Sí, se oye. Mi nombre es Cecilia. Bueno, quería decir también que saludamos a Virginia desde Colombia, nos dice acá en el chat, y a una compañera de La Pampa. Bueno, y les cuento, nosotros somos, como dijo Ani, una asociación civil sin fin de lucro. Todo esto comenzó hace ya 3 años, allá por 2017, cuando vino Carlos por primera vez a Trenquelauquen a ofrecer un taller abierto a la comunidad. Ahí estamos viendo fotos de ese momento. Y bueno, esa fue como la excusa que nos fue reuniendo a las personas que estábamos buscando una alternativa en educación. Y bueno, nos fuimos juntando docentes, mamás, familias y también personas que en esta búsqueda de una transformación social a través de la educación. Bueno, tuvimos así una etapa de talleres abiertos a la comunidad para adultos que para conocer la pedagogía y para transmitirla, para compartirla con quienes quisieran sumarse a conocer. Después, sí, ahí está, bueno, empezamos a ofrecer talleres para niños también. Ahí estas fotos son en una feria que hay en Trenquelauquen que se llama Feria Ecofines, que bueno, tuvimos bastante tiempo yendo ahí y ofreciendo actividades para los niños que pasaban por la feria.
más espacios para niños. Ahí hay una foto de una fiesta una de las fiestas de los farolitos que hicimos con nuestros pequeños. Y bueno, y finalmente, en el 2000, El año pasado. sí, el año pasado, un año y medio, bueno, nació la idea, la misión, nos pusimos como misión fundar este jardín de infantes, que finalmente se plasmó en marzo de este año, y abrimos Panaderos al Viento, y esas son las fotos que están viendo ahora. Y bueno, bueno, como todos saben, tuvimos 2 semanas de clases, y después, bueno, llegó esta cuarentena, y ahora, bueno, estamos trabajando a distancia con las familias. Así que, bueno, apostando a crecer, pronto estaremos abriendo las inscripciones, ya estamos en etapa de conociendo a familias que se acercan para conocer el proyecto. Así que, bueno, muchas gracias por su tiempo, por escucharnos, y bueno, Carlos, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Te pasamos la palabra. Dale, Capaz querés dale, presentar. me van tirando ahí la posta. Sí, 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 sí. Gracias. Gracias, Ana. Gracias, Laura. Gracias a la comunidad de Trenquelauquen, sobre todo al impulso de Panaderos al Viento. Eh, yo como educador Waldorf, como ya dijeron las chicas, tuve la gracia y el honor de poder acompañar la metamorfosis y poder ver que todo con cierta atención, con cierta concentración y paciencia se logran los objetivos que uno quiere en la vida. Así que bueno, me llamaron para esta primera charla inicial, así que bueno, nada es casual, en este ciclo de Semillas en Libertad, justo yo soy semilla eléctrica amarilla en el Maya, así que ahí tenemos una coincidencia inicial. Y luego, bueno, agradecer un poco hablando de esto de la libertad, a todos ustedes de darse este tiempo, de haber elegido para poder estar y compartir con las chicas y con la comunidad en general sobre este maravilloso impulso. Cada vez que nace un espacio socioeducativo, nace la promesa en una comunidad para que los niños puedan crecer en autonomía y libertad, que es un poco lo que vamos a hablar ahora, así que celebro esto que han logrado comunitariamente. Bueno, quien les habla es Carlos Villegas, más conocido como Charlie, y soy educador en artes visuales y pedagogo Waldorf y antropósofo. Y de alguna manera llevo ya casi 17 años trabajando en esta línea, acompañando comunidades de toda la Argentina y otros países. Bueno, y más allá de mi pedrigue, de donde vengo, soy de Mendoza, Argentina, vamos a dar inicio así arrancamos, ya que el tiempo vale oro. Así dicen los economistas. Bien, hablando de la economía, quiero agradecer a la gente que dio publicidad porque Steiner habla de que la fraternidad del grupo empresarial, la fraternidad en lo económico, invertido en lo cultural, habilitan como estos espacios. Gracias a esa fraternidad económica, el impulso hace gratuito la posibilidad que hoy todos y todas podamos tener una charla de estas características. Así que hago acopio de esa fraternidad, que si no hay fraternidad en lo económico, para patrocinar la libertad en lo cultural. Bueno, ¿qué implica esto en estos tiempos? Trabajar el tema de la palabra libertad. Es un término que históricamente ha tenido como mucho significante como personas la han interpretado y pensado y demás. Pero bueno, desde el enfoque, desde la educación Waldorf y desde la idea madre de la educación Waldorf, que es la antroposofía, tenemos que hablar de Rudolf Steiner, que es quien de alguna manera tiene una mirada desde la libertad diferenciada de sus contemporáneos. Allá en 1890, estamos hablando hace más de 100 años, ubiquémonos en Alemania, en 1890, hace
de siglos atrás, donde de alguna manera Steiner comenzaba de alguna manera a observar una segunda, lo que sería la segunda revolución industrial en un contexto bastante álgido de grandes pensadores y grandes creaciones y demás. Y en 1890, un poco él comenzó a sus 28 años a estar caminando por Weimar, que es una localidad en Alemania, y de alguna manera ahí comenzó lo que sería su obra prima, que es Filosofía de la Libertad. Un día le preguntaron a Steiner de todos los libros, porque en realidad él escribió muy pocos libros en puño y letra, a pesar de que hay muchos volúmenes de libros editados. La mayoría de esos libros están bajo las conferencias que dio, que fueron más de 6.000 conferencias a lo largo de su biografía. Pero él escribió muy poquitos libros que dejó en puño y letra, y le preguntaron de esos pocos libros cuál le gustaría que quedara en pie. Si se desaparecieran muchas cosas, y él dijo Filosofía de la Libertad, como que es el libro clave, un libro que él creó en su juventud adulta a los 33 años, lo que implica los 33 en la biografía humana, que es un momento como crucial. A él en esa edad, como buen ser prolijo en ese tema, pudo dar nacimiento a una nueva filosofía de la libertad. Entonces vamos a ir hablando desde el punto de vista desde la educación Waldorf, cuando educamos con estas ideas centrales que tiene Steiner, ¿desde dónde? En Weimar él se encuentra en un contexto donde de alguna manera eran más conservadores que liberales. En Weimar era una ciudad en aquel entonces donde era más conservar las ideas del pasado que renovar. Sin embargo, en ese contexto él renueva porque también se encuentra con el trabajo de poder, un trabajo que le encargan para ordenar las bibliotecas de Goethe, y ahí encuentra escritos científicos de Goethe donde complementan sus observaciones y trabajos que posteriormente se ven en la antroposofía y después en la pedagogía Waldorf. También lo logra conocer a Nietzsche en esa época, pero ya en un estado, ya en estado de locura, acostado. También la hermana de Nietzsche le pide que si él puede colaborar en ordenar la biblioteca de los escritos de Nietzsche, y él también empieza a polular entre pensamientos alemanes, tanto contemporáneos como de antaño con Goethe, y empieza a encontrarse con grandes círculos de personajes que de alguna manera estaban conviviendo en una segunda Atenas filosófica, digamos. Alemania en ese contexto, a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, era como el nuevo Partenón de la filosofía moderna, y no podía ser un ensayista con el tema de la libertad. Sobre todo cuando tenés a Hegel, tenés a Marx, tenés a Kant, tenés a grandes pensadores que de alguna manera uno no puede ser como una persona improvisada. Tuvo que estudiar muchísimo, de hecho él tiene un doctorado en el tema, como para poder generar una nueva propuesta o una nueva propuesta dentro de ese contexto histórico. Así que el fruto de Filosofía de la Libertad va a tener que ver con una concepción que es muy profundo de explicar y que hoy no nos da el tiempo para trabajar en lo que él en su libro ha dejado como legado. Pero sí invitarles a que puedan acceder a este libro de Filosofía de la Libertad, que por ahí anda en PDF para bajar pirateadamente, y si no, en la editorial antroposófica de la Argentina y de otras editoriales se encuentra. Pero ¿qué implica la libertad en este contexto educativo? Porque hablamos de la ciencia de la educación y estamos en un ámbito más particular, no estamos ni en las artes, ni en la religión, ni en ámbitos, si bien todo se relaciona, estamos dentro de la pedagogía, que es un término que es antiguo hablar de pedagogía. Hoy se habla de ciencia de la educación. Es como el profe de educación física cuando le dicen profe de gimnasia. Es como lo ven como un poco despectivo, porque hay como términos técnicos modernos. Pero nosotros somos medio románticos y decimos pedagogías. Por suerte todavía aún se acuña para referirse a lo educativo. Y en esto de la educación hacia la libertad,
Un poco Steiner lo que hace es poder leer de la naturaleza leyes que tienen que ver con lo físico y leyes que tienen que ver con lo que le llamaría a él leyes espirituales. Hay leyes físicas y leyes que no vemos y que hoy la ciencia actual ha ido como de a poquito, con la física cuántica y otras áreas científicas, abriendo la percepción a través de las tecnologías que les permiten poder hoy empezar a percibir que existen otras realidades paralelas que, aunque con los sentidos físicos no lo percibimos, existen como tal. Por lo tanto, bueno, Steiner hace unos 100 años, con un sexto sentido desarrollado, pudo hacer un proceso de investigación y también encontrar una manera concreta, práctica, para esto no quede en lo metafísico, que también era otro tema en su contexto, porque eran los grandes cambios de la Revolución Industrial primera y segunda, que duró hasta la Primera Guerra Mundial, que de alguna manera tenía que ver con adelantos concretos, racionales, con propuestas de revolución cultural, y ese era el término de libertad concebido, ¿no? Entonces, para la libertad de un país, la libertad de una nación y la libertad del sujeto, tenía que ver con estos procesos de revolución industrial que se fueron dando a lo largo de la historia. Y de ahí se hicieron acopios la economía. Entonces, cuando en la Revolución Francesa, en este momento del contexto del siglo XIX, con un gran auge de cambios a través de estas revoluciones industriales, surgen los términos de libertad, igualdad y fraternidad. Con el agravio de que la libertad lo ponen en el ámbito de lo económico y lo fraterno lo ponen en el ámbito de lo cultural. ¿Qué significa esto? Que la libertad de lo económico es lo que actualmente gobierna el mundo y tiene que ver con esto de la economía, hay una libertad de poder como pulpo comprar las acciones y demás de otros grandes sectores. Hay como un gran casino donde se reparten las situaciones y está esta mirada meritocrática del individuo libre hacia esos valores, digamos. Y la fraternidad en lo cultural significa que la gente de la ciencia, las artes y la religión, o del ámbito vivir cotidiano, nos tenemos que dar una mano, agárrense de las manos, como dice la canción, unos con otros, porque no hay un mango, dicho popularmente. Entonces, hoy en día, en confinamiento, más que nunca, la comunidad, con esto que nos ha pasado a nivel mundial y sobre todo cómo repercute en cada región donde uno está, hemos tenido que volver, digamos, no nos une el amor, nos une el espanto, y hemos tenido que salir a la calle a ver, más allá de lo meritocrático y lo individualista, de poder ver a un otro, a una otra, y poder detrás del barbijo decir, che, ¿estás? ¿Me ayudás? ¿Te ayudo? Con todos los cuidados que se tienen preventivos y demás, hemos empezado a generar una red para poder restaurar ese tejido social que ha sido dañado a través de estos procesos que ha avecinado el virus en todas partes, y que hoy en día ha generado un malestar. Yo creo que nadie la está pasando bien. No hay un sector que la esté tanto como dicen, anticuarentena, como los que están recontra cuarentena, digamos, más allá de nadie la está pasando bien. Y en estos contextos nuestros niños están confinados a procesos privados de ciertos derechos, que estaría bueno ir viendo un poquito y sacarle el peso a ciertas imágenes que nos pueden dar como ciertas representaciones con respecto a la libertad. ¿Qué implica educar en estos tiempos? Vamos a ir de lo ideal a lo real, como para poder hacer una gestalt, los procesos, y cada uno va a ir regulando estos tips que voy diciendo un poco. Dentro de la educación Waldorf, de alguna manera Steiner, con esta observación de las leyes de la naturaleza, leyes tanto cósmicas de este sistema solar y leyes terrestres nuestras, como la ley de la gravedad, etc., él nos dice en la antroposofía, que significa sabiduría del hombre, sabiduría de la mujer, es el conócete a ti mismo o a ti misma, y es el camino que nos invita a reconectarnos de manera sistémica con el entorno.
con las leyes de la naturaleza, con los cambios de estación, y a su vez estos cambios de estación es porque el planeta gira alrededor del Sol desde 12 puntos de vista, pasando por 3 estaciones casi media, 3 por 4, que son las estaciones, es 12, es el ciclo para girar alrededor, y a su vez en ese ciclo, en esa danza, nos vamos intercambiando fuerzas de los planetas que tenemos cercanos al Sol. Y para no entrar en la astrosofía, que sería el ser de los astros, porque excede al tiempo, un poco Steiner observa que en este sistema solar y nosotros dentro de esta ecología, dentro del planeta, y nosotros en nuestro cuerpo, nos podemos leer porque estas leyes espirituales están tanto rigiendo el cosmos como rigiendo acá en la Tierra y están, digamos, en nuestro cuerpo objetivadas esas leyes. Por lo tanto, una lectura de nuestra antropología, una observación de nuestro proceso de crecimiento, nos puede dar cabalmente la idea de la libertad. Una idea de la libertad que en algunos reinos está privada y vamos a ir viendo esta metamorfosis cómo se va dando hasta el reino humano. En el reino mineral, las fuerzas están en estado remanente, en un estado de quietud. De hecho, la ciencia se ha dado cuenta en la actualidad con las tecnologías de que la materia como tal no existe, es un campo de energía que está unido por una vibración, hay más vacío que concreto, y es algo que los hindúes y los pueblos originarios decían de que era una ilusión, maya. Pero bueno, hoy en día esto ya está como de alguna manera corroborado, y en el reino vegetal nos encontramos que en esta semilla, que de alguna manera en los reinos, si yo soy ingeniero agrónomo y conozco o no, soy una persona amante de la naturaleza, puedo conocer la sustancia que hay dentro de esa semilla, el potencial, puedo saber de que lo que se va a desarrollar como vida en un proceso de metamorfosis, y un proceso de metamorfosis tiene inicio, desarrollo y cese de sus facultades, que es la flora, nos vamos a ir dando cuenta que ese potencial que está, si tengo una semilla que va a dar limones, va a dar frutos de limones. Por lo tanto, el limonero a mitad de camino no puede elegir ser algo dulce, un cítrico, porque ya está la información. Y ese ser, en la ecología de medios, cumple una forma y una función específica. Y en el reino animal igual. Por instinto, la manada obedece a una forma y una función específica en la ecología de medios. Por lo tanto, todos dentro de la economía fraterna de medios cumplen con una tarea, pero el animal por instinto no puede modificar su especie desde el punto de vista de elegir ser, bueno, no quiero ser gato, quiero ser perro, porque el perro la pasa mejor en la casa, entonces, no. Ya está programada la especie y de alguna manera lo que hace es reproducir esos campos morfogenéticos que hay y la modificación de la especie se hace de manera grupal. Cuando vamos al reino humano, acá Steiner de alguna manera difiere con las teorías, si bien valida a Darwin y a Haeckel, por otro lado, para estas filosofías más materialistas, o estas ciencias más materialistas, en ese contexto histórico alemán, de la teoría de la evolución de las especies, el ser humano no es libre. Sobre todo Haeckel habla de esto, pero para Steiner hay diferencia y nos invita a reconocer al ser humano como un reino aparte, no como algo perfeccionado del reino animal. Entonces acá partimos de un proceso de observación diferenciado. Yo cuando observo a un niño en la crianza, en mi casa, o tengo que observar en lo áulico o en Zoom, no estoy hablando con un chimpancé mejorado o con un animal evolucionado, sino estoy hablando que hay otro reino, que tiene otra forma de diseño y tecnología y otra función específica en la ecología. El tema es que todavía no reconocemos cuál es nuestro rol en la ecología. Sabemos que la abeja, en los diminutos, cumple una función esencial. Ya lo dijo el físico Einstein, que si siguen fumigando, como actualmente están fumigando los campos y siguen muriendo las colmenas,
si desaparecen las abejas de la Tierra, nos quedan 4 años al planeta Tierra de vida. Imagínate la importancia de estos seres tan pequeños en el equilibrio de la ecología. Ni hablar de las hormigas, que son las grandes composteras de la Tierra. Todos tienen una forma y una función, y que se extinga algo pone en peligro no solo a su especie de desaparecer, sino a una función esencial dentro de la ecología de medio. Es como si en el cuerpo humano de repente se empieza a extinguir 2 dedos. Y uno dice, pues yo nunca usé este, pero el que es músico sabe que este le venía bárbaro al chiquito. Pero bueno, todo tiene un diseño que tiene una razón de ser. Y esto Steiner nos invita a que podamos leer dentro del reino humano cuál es nuestro papel. Porque la libertad no está vista desde la revolución industrial y la economía capitalista. De liberarte a través de la meritocracia, de conseguir las cosas por tus propios méritos, sin importar el contexto y muchas veces el detrimento de eso, ¿no? Yo puedo generar todo un estilo de vida en la cual puedo contaminar el planeta. ¿De qué tipo de libertad estamos hablando? ¿De qué tipo de individualismo y autonomía estamos hablando? Porque Steiner no está en contra de que el ser humano sea autónomo. El tema es que esté con una mirada sistémica, porque está conectado a los reinos y cumple una función. El que tengamos el virus es una consecuencia entre varias y varias cosas, porque no hay un punto de vista, pueden haber 12 o más puntos de vista, pero la gran matanza de animales ha generado la mutación de este virus hasta como lo vemos hoy. Los grandes satélites con el 5G están emparrillando el planeta, y no es estar en contra de las tecnologías, sino en que si se va a crear algo, hay que tener en cuenta el contexto. Por lo tanto, hay una mirada sistémica y hay una mirada amorosa, es decir, para poder incluir a otro en una elección que yo tomo, ahí entra lo moral y lo ético. Ahora, si esa moral y esa ética es individualista, no sé de los demás, ahí estamos hablando de otro tipo de política de la libertad. Por lo tanto, acá Steiner lo que plantea es una mirada integral, una mirada en la cual cada movimiento que uno pueda ir haciendo lo haga consciente, porque son etapas del alma consciente. Ya no podemos estar a esta altura del partido educando para las masas. Tenemos que ser conscientes que cada ser humano tiene una individualidad. Por eso Steiner dice que en el reino humano, a diferencia de los demás reinos, tiene un yo. Que el animal no se puede decir a sí mismo yo, porque es alma grupal y obedece a una programación. El gato, cuando tiene un gato doméstico en la casa y tiene piedritas blancas, raspa las piedritas como si estuviera en la tierra, porque tiene la programación de su generación. Ahora, el reino humano, al tener un yo que para la educación Waldorf tiene que ver con que no es una cualidad biológica y construcción, digamos, freudiana del ego. No es una construcción que viene de esa evolución darwiniana del animal tampoco, que es puro instinto y nada más. Hay una concepción espiritual, hay una dimensión de la observación profunda de la naturaleza donde podemos observar lo espiritual de un niño, de una niña, a través de sus dones y sus capacidades. Y esos talentos, esas capacidades y esos dones, es lo espiritual en el niño y la niña. Y de todo ser humano. Todo ser humano que nace a la tierra viene con talentos, viene con capacidades. No entra a la tierra de cero. Por lo tanto, el reino humano tiene un yo que trae dones, que trae capacidades y talentos, y que de alguna manera vamos a ir viendo, no está supeditada por la memoria celular de la familia, sino ahí uno hace biodecodificación y ya está. Pero cada ser humano trae algo diferenciado de la constelación familiar. Tiene una misión. Así como cada especie tiene una misión, la jarilla acá en Mendoza tiene una misión muy importante,
también cada ser humano tiene una misión dentro de la ecología social, humana y también ecológica. Por lo tanto, cuando hablamos de libertad, Steiner nos invita a que podamos observar un nacimiento, porque allí nos viene dado la posibilidad de acompañar en estos contextos estas posibilidades. Un niño cuando nace, ¿cuál es su primer acto hacia la libertad? Cuando nace, sale del parto, ¿cuál es su primer acto? Autónomo. Les pregunto. Respirar. Mirar. Inspirar. Así es. El primer acto autónomo es inspirar y largar el llanto, y el último acto autónomo es exhalar y nacer a otros planos, tal vez. Esta es la posibilidad primera, y el otro acto que tiene es que el ser humano, por sí solo, a diferencia del reino animal, necesita de un otro y de una otra. Necesita de un contexto. Porque si no, ese niño cuando nace muere de marasmo, que es una muerte súbita por falta de afecto y relación. Un animal puede ser alimentado por otro animal en un contexto de abandono y sobrevive la especie. Y por instinto está la programación de poder sobrevivir en cierta forma. Pero el reino humano, este yo que entra a la Tierra, está supeditado a un contexto comunitario, social. Necesita de su madre y de su padre o de alguien que pueda colaborar en esa relación. Porque el niño dejado a solas no puede continuar con su libertad, con su autonomía. Ahora, si tiene alguien que le acompaña, obviamente que él va a empezar no solo a respirar por sí misma, sino a comer por sí mismo. Y esto porque dentro de la panza de la mamá tenía todo dado. La respiración, la alimentación, un ritmo cardíaco que las 24 horas daba como un tambor, tranquilidad y ritmo. Estaba abrazado por un líquido, en la placenta y todo, que de alguna manera se sentía como muy a gusto. Y ahora sale a un ambiente con una ley de la gravedad que no es acuosa, es seca, que todo cae, y tiene que empezar a andar por sí misma, por sí mismo, hablar por sí misma, por sí mismo, y pensar por sí misma y por sí mismo. Por lo tanto, el ser humano en los primeros años de vida necesita que hagamos una segunda panza de espacios para poder acompañar y patrocinar a que ellos puedan encontrarse con un andar, con un hablar y un pensar. Que esto se va a repetir siempre hasta la adultez, porque siempre es un inicio de autonomía, un proceso de apropiación de los procesos, y uno ahí empieza a hablar y empieza a hacer juicios, a pensar. Que hay algo que nos diferencia del reino animal, es que tenemos la parte límbica que nos emparenta con el reino animal y áreas del cerebro mucho más desarrolladas. Por lo cual nos da la posibilidad de simbolizar, generar un lenguaje diferenciado y poder crear. Que el animal no puede crear más que en la programación en la que está. Pero el ser humano, la libertad radica es que no está supeditado por instinto ni por la mamá ni el papá, sino que tiene algo que viene a dar para transformar. Por eso las extremidades superiores en el reino humano, estas en el reino animal están para andar, pero en el reino humano se liberan. ¿Para qué? ¿Para qué se liberan estas extremidades? Para tocar. Para hacer. El animal también palpa. ¿Para qué? Hacer. ¿Hacer qué? Para inventar herramientas. Crea herramientas. Para herramientas, tecnología, que es algo que tanto gusta para enseñar. Las tecnologías tienen que ver para crear.
Fíjense en crear desde dónde. A ver, observemos la antropología. Steiner lo que hace es leer a un ser humano en cierne. Las extremidades no están a la altura del plexo en el sistema digestivo. Están a la altura de, lo dirían los que trabajan el chakra 4 o el corazón pulmón, dicho de órgano. O sea, tenemos que crear desde el sentir, y un sentir que tiene corazón. Y este corazón, Steiner nos pone la atención en este punto. ¿Y por qué? Porque toda la educación Waldorf, que dice ser, cuando uno lee por Google o en PDF, educación hacia la libertad. ¿Qué implica esto? Bueno, educar hacia la libertad es educar para que el ser humano y el niño pueda ser un ser humano integral. Es decir, que pueda trabajar las tres inteligencias. El pensar, inteligencia intelectiva, el sentir, inteligencia emocional, y la inteligencia motriz en la parte metabólica motora. Que pueda ser una persona coherente, que lo que piensa, lo siente, lo haga, o lo que haga, sienta y piense. Para que se pueda restaurar lo que sería algo que se perdió en la historia, es el ser humano individuo, el ser humano de tres partes. No el individuo que tiene dos partes, sino el individuo. Entonces, educa para la integralidad, porque la integralidad te va a dar la autonomía. Si yo pienso que tengo que hacer una pintura, siento estos colores para trabajarla, pero no lo hago, algo se truncó. Y no hay autonomía. Es probable que esto que me falte lo tenga que terciarizar o consumir. Entonces, es una generación que está diseñada para ser consumidores finales de las industrias, de lo que nos llega masivamente. No estamos educados para ser productores, creativos. ¿Y esto qué implica en lo educativo? Que el niño no solo entienda, sino que comprenda y lo realice. Sea un transformador de realidad. Porque la educación tradicionalmente es contenidos, pero no hay tiempo para la vivencia. Es decir, para la apropiación de contenidos. Con la intelectualización y memorización de los conceptos o representaciones, lo único que hace uno es entender. Sí, entiendo. Pero no lo voy a sentir hasta que no lo vivencie. Y ponerle el cuerpo a lo educativo lleva un tiempo que a nivel ministerial no está. ¿Y por qué no está? Porque está regido con políticas económicas que ya hablamos. Entonces las educadoras son más administrativas que educadoras, porque se ven apremiadas a entregas de informes mensuales. Y tenés 30 pibes en una sala de Zoom, y decís, ¿cómo hago? Entonces, bueno, hay cosas que hacen que quiten oxígeno a esto, que es justamente el oxígeno que nos quita el virus y que de alguna manera nos quedemos y atenta al sentir, al pulmón. Por lo tanto, esto de educar la integralidad siempre se va a dar para que el niño pueda vivenciar la currícula a través del arte. Y el juego son las herramientas que todo ser humano cuando inicia en la Tierra es su lenguaje. Si uno le pregunta a cualquier recreólogo o profe de educación física o experto en charlas TEDx sobre el juego, te va a decir que el trabajo del niño, el trabajo serio del niño y de la niña es jugar. Y qué mejor si aprende la currícula jugando. Esto significa diversificar la currícula, crear, y esto la escuela pública lo tiene, pero a veces las educadoras no tienen la herramienta de cómo crear, porque en el magisterio te dan pautas, abren, se han abierto muchísimo a muchas herramientas pedagógicas nuevas, pero no dan los tiempos. No dan los tiempos. Entonces, es una tarea de concientizar la importancia de educar hacia la libertad, es educar hacia la integralidad. Es educar las tres áreas, no dejar descuidada una. Cuando tengamos una que no la tenemos patrocinada, que nos estamos perdiendo de una de las inteligencias y de una manera de que yo sea autónomo, o que yo sea autónoma. Y siempre voy a estar dependiendo de alguien.
porque yo soy muy buena, traigo yo talentos, pero siempre voy a tener resistencia, es decir, voy a tener algún área que no voy a ser muy buena. Y eso yo o trabajo con alguien en equipo, que eso está buenísimo, pero cuando esa persona ya no está, ¿qué hago? La libertad entendida desde la educación Waldorf es que cada niño y cada niña, más allá de sus talentos, también pueda trabajar con su resistencia. Es decir, con aquello que le cuesta, y no se frustre como se frustran ahora tan rápidamente, porque bueno, ven en un contexto social que la gente vive consumiendo y las cosas las tiene ya. Que llama y ya está la comida, que llama y ya están las zapatillas. ¿Y dónde está el proceso de crear las zapatillas? ¿Y dónde está el proceso de hacer el pan? No hay vivencia, todo es ya, llame ya. Entonces, en esto que se debita y todo corre tan rápido, nos llevamos puesto la vida. Y la vida tiene 3 tiempos. Es como la respiración. Inspiro, retengo procesos y elaboro y exhalo con una acción. Por lo tanto, es importante que podamos tener esto de educar las 3 áreas. No educación bancaria, sino también educar el sentir. Que el niño pueda vivenciar las matemáticas, que pueda vivenciar montones de tareas que se están dando a través del arte. Y el arte trae herramientas para que todo educador y educadora pueda hacerse acopio y poder generar proyectos educativos, y en la crianza la mamá y el papá pueda transmitir y acompañar a ese niño a que pueda vivenciar algo que no entiende, pero que no lo siente, y algo que no se siente es prestado, no es mío. Por lo tanto, cuando yo lo incorporo y lo hago vivencia, no me se olvida más. Y eso que no se olvida genera fuerzas para la adultez. Porque una persona que vivencia de niñe, no solo la currícula, sino cualquier acto integral de la vida de aprendizaje, es un niño que, o una niña que de adulta y de adulto va a ser una persona bípeda, erguida, como en el reino humano, pero libre. Va a poder compartir en vez de estar apoyado en. Va a poder elegir y no que le elijan la carrera o que la vida le elija la situación. La libertad tiene que ver con esa posibilidad de dar ese tiempo para la vivencia. Y todo lo que se vivencia no se olvida. Nosotros un ejemplo que hacemos en la educación Waldorf, por dar un tips, ¿no? Es enseñamos los múltiplos, que es muy abstracto las matemáticas, pero están relacionados, como dice Steiner, de manera sistémica con las leyes de la naturaleza. Entonces, cuando trabajo los múltiplos, estoy trabajando que también hay un dibujo de formas que representan una geometría, y esa geometría que me da el múltiplo de 2, el múltiplo de 3, está en una planta. Hay plantas que tienen el múltiplo de 2, hay plantas y flores que tienen el múltiplo de 3. Entonces el niño empieza a ver que está todo conectado, que lo áulico no se desconecta del mundo, sino que se empieza a conectar. Y cuando ve que a su vez, si se va más lejos, esto está conectado con los planetas, bueno, chao, que es como trabajan los agricultores biodinámicos. Pero para no ir tan lejos, yo digo, ya el niño puede vivenciar los múltiplos, no solo entenderlo abstractamente, sino que lo puede comprender. Y lo puede ver en la vida, conectado, la geometría. ¡Wow! Y ahí empieza el asombro nuevamente, la pregunta. ¿Y entonces hay más cosas conectadas? Sí, 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 sí. Y es ahí cuando uno dice, wow, ¿y yo qué tendré que ser en este mundo? Por eso en este proceso, siempre Steiner nos da la posibilidad que podamos y podamos seguir aprendiendo. Lo que se vivencia, lo que se comprende, queda grabado en una memoria que no es acá, en el CPU, sino en las neuronas que la ciencia hoy descubrió hace muy poco, que el corazón tiene neuronas. Steiner lo dijo hace 100 años y, digamos, hay otras corrientes que ya hablaban de esto. Por eso Steiner nos habla de un pensar puro para poder ser libres. Y un pensar puro tiene que ver con un pensar del corazón.
Es decir, pensar desde la comprensión, no pensar intelectivamente desde lo abstracto solamente, sino desde la vivencia. Y esto es muy notorio porque hoy somos todos enciclopedias prestadas. Cada ser humano que habla, habla porque lo dijo Steiner, porque lo dijo fulano, y vos, yo, de todo eso hice esto. Pero háblame de vos. Pero es como que lo auténtico, lo libre, yo la verdad que he creado muy pocas cosas. Todo lo he copiado, todo lo he imitado, que está bueno al comienzo, pero después me encuentro de que soy una copia de la copia de la copia. O sea, ¿vieron cuando sacan una fotocopia de la fotocopia de la fotocopia? Queda como desdibujado. O en una cámara analógica va sacando fotos, se termina el rollo, se sigue sacando, se empieza superposición de imágenes y uno queda fuera de foco. Y uno es siempre una cita de alguien, pero uno no es. ¿Y yo quién soy? ¿Tengo una misión? ¿Tengo un talento? Sí. ¿Y para qué es este talento? ¿Qué tengo que crear en la vida? Porque las abejas, sí, ojalá yo fuera una abeja, ya tengo la programación y tengo que hacer lo que tengo que hacer, punto. Ojalá fuera una planta y ya sé que voy a dar ese fruto y ya está, ya me quedo tranquilo. Pero el ser humano es complejo y tiene una ingeniería que es para la libertad, que es para ser co-creadores en la Tierra a como el universo lo ha creado. Y en esto, la mejor manera de crear es activando las neuronas del corazón, que en la crianza significa activar espacios de libertad, que implica generar espacios en la mañana o en la tarde, actividades artísticas, 1 horita, 40 minutos, me pongo a pintar con mi hija, con mi hijo. En la mañana con la huerta, donde se aplique el sentir, el hacer, o en lo que ustedes crean y sientan, porque cada constelación familiar tiene sus recursos también. Y ellos nos invitan de la manito a veces a, che, quiero vivenciar, no te lo dicen así, pero es como que lo intuyen. Ellos son muy sensibles, son grandes sabios que nos acompañan y nos dicen cómo lo tenemos que acompañar. Por lo tanto, para mí es crucial este contexto que la libertad esté dada desde el punto de vista de generar espacios con actividades artísticas para que puedan crear. Y no significa que van a ser artistas, porque si lo son va a ser por elección. Si no, van a ser seres creativos en la medicina, en la ingeniería, en cualquier área, porque la creatividad no tiene un dueño o dueña de eslabón. Lo que se ha perdido es las personas que piensen desde el corazón, que piensen desde la creatividad. Tenemos otras neuronas, que son las estomacales, que los hindúes con el yoga, hace miles de años, dicen que tenemos un pensar desde la pancita, que pensamos desde lo metabólico, y es verdad. Pero Steiner eleva la apuesta y habla de que la dignidad humana es pensar desde el corazón. Un corazón que de alguna manera, por algo los brazos están acá, y que nos van a traer, como el pulmón y el corazón, cierta respiración en la vida y cierto equilibrio, cierta salud. Yo no creo que el confinamiento reprima la libertad, porque Viktor Frankl me enseñó, por suerte, otro alemán, que estuvo privado de la libertad en un contexto peor que este, no se compara obviamente, en los campos de concentración nazi. Viktor Frankl, dentro de ese contexto, imagínense, viendo a sus compañeros que de alguna manera iban para la cámara de gas o iban para un fusilamiento, o lo peor, que él veía que se deprimían y morían por depresión. Entonces, Viktor Frankl lo que hace es encontrar una parte existencial en él que no depende del contexto. Rompe con la teoría materialista de que el contexto hace el sujeto solamente. Sí, lo hace en parte, pero no solamente. Hay algo que uno trae, un yo, trae algo adentro, donde se puede conectar con fuerzas
que no dependen del contexto. Por lo tanto, en este confinamiento no hay excusas para echarle la culpa, ni al presidente, ni a la presidenta, ni a los Illuminatis, ni a los Anunnakis, ni a... No. Dejemos de mirar hacia afuera y empecemos a mirar para adentro, en esta antropología, y a empezar a reconocer que yo desde adentro puedo ser libre, a pesar de que no es fácil, porque Víctor Frank le llevó un tiempito de metamorfosis y después convidarlo a esa gracia existencial a sus compañeros, y esos compañeros empezaron a recuperar su sentido de vida, y hasta soldados alemanes dijeron, pero si le estamos pegando, los estamos asustando con el miedo y el terror de que van a morir en cualquier momento, y están bien, enseñame, dijo un soldado, y así fue contagiando a los soldados alemanes. Por suerte él no murió en un campo de concentración, y después vino esa maravillosa terapia donada para la humanidad, porque él tenía una misión, tenía un talento, y logró dar ese fruto a la humanidad. Y nuestros niños tienen talentos y frutos para dar a la humanidad, y el miedo y el terror no tiene que ser la excusa y el impedimento. En esta época de la primavera, el valor es fundamental, la valentía. Por lo tanto, en este contexto, Mandela también tenía una misión en África y fue privado de su libertad. Sin embargo, después de 30 y pico de años de cárcel, cuando salió, floreció porque lo tenía en germen a ese potencial. Pero era cuestión de que le dieran un poquito más de espacio y empezó a brotar. Y si vos a tu niño dentro de tu casa, tu pH, tu monoambiente, le brindás espacio, que no significa una pieza especial con los éteres lumínicos y la cortina y la pintura, no, eso sí bien es genial, pero digo, ahora en confinamiento es lo que tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Esta es la realidad? Bueno, la voy a transformar. Esto que yo veo, voy a empezar a generar espacios donde la mesa donde comemos, 40 minutos vamos a estar pintando. En la mesa donde comemos, 40 minutos vamos a estar jugando. En el patio, en donde ustedes tengan como posibilidad. Si ustedes logran la resiliencia dentro de este contexto de opresión, no van a ser oprimidos como consecuencia. Van a ser libres si de adentro toman la iniciativa de darse cuenta que el ser humano tiene la misión en los reinos de ser libre, no está supeditado ni por instinto como en el reino animal, ni como en el reino vegetal, por la sustancia en la semilla. Por lo tanto, la capacidad de crear y de transformar, la gimnasia que nos brinda eso es el arte nos ayuda a sentir y a hacer gimnasia en las neuronas del corazón para que nos podamos abrir ¿a qué? A la intuición. Hemisferio derecho del cerebro que se conecta con los aspectos intuitivos de las vivencias. Entonces, hay que activar cierta naturaleza humana que está y va a abrir áreas del cerebro que no están utilizadas. Va a habilitar habilidades motrices que no han estado habilitadas antes. Ser libre es una tarea que se educa con pequeños pasos, y estos pequeños pasos los podemos en contexto, aunque estemos privados externamente por ciertas cualidades. Una de las cualidades que Steiner da para poder desarrollar esto en metamorfosis es a través de lo que él llama una ciencia de la libertad. Esta ciencia de la libertad tiene que ver con la atención, con la concentración y con la intuición. Lo que sería la atención es la percepción a través de nuestro sentido de lo que vemos. Tenemos que estar atentos a lo que estamos observando, y hay ejercicios que da Steiner en libros de antroposofía para poder agudizar la percepción. A veces creemos que vemos, pero no vemos, miramos. Pero percibir implica un estado de atención. Y nuestros niños a veces andan por alrededor nuestro y sí, los miro, ahí los veo, sí, pero percibirlos es estar atentos a cómo piensan,
a cómo sienten y qué hacen. Y yo ahí empiezo a observar que tiene inteligencia, tiene varias inteligencias. ¡Wow! Y veo que le cuesta a otras. Entonces voy a empezar a acompañar desde lo que trae como potencial y después lo voy, una vez que él pueda sentir la autoestima de que logra desarrollar en un pequeño espacio el don que tiene, le va a dar cierta autoestima para trabajar su resistencia, es decir, lo que le cuesta. Pero somos una sociedad donde postergamos el placer y la alegría para el después. Ahora es cosa seria estudiar, ¿eh? Ojo, basta de juego, arte. Ahora se estudia como algo serio, ¿no? ¿Y esto qué implica? Que se posterga el placer. El placer ha sido desde históricamente censurado con el pecado original, un montón de cosas que yo no estoy discutiendo esas cosas, pero que de alguna manera a mí, con mi biografía, soy artista plástico, me daba placer y el talento que tengo para crear. Sin embargo, mis padres hicieron lo que culturalmente era correcto. Y esto de decir, che, vas a pintar cuando termines de hacer las tareas. Bueno, ¿y cuáles son las tareas? Limpiar la pieza, lavarte la ropa, pasar el lampazo, que es algo que se hace acá en Mendoza, y luego hacer tus tareas de la escuela. Y si te queda tiempo en el día, te pones a pintar. Imagínate, yo llegaba a las 20 horas de la noche, ya cansado y quería pintar con unas ganas porque ese era mi momento, yo ya estaba frustrado. De hecho, ya arrancaba la mañana con las tareas domésticas, que dicho de ese paso están buenísimas, pero en ese momento las agarré mal porque no se pudo satisfacer una necesidad básica primaria. Como dice Pichón Riviero en la Argentina, un psicólogo social. ¿Cuál es la necesidad básica que yo tengo? Es un talento que tengo. Yo necesito como comer. Si yo no desayuno, no te hago nada en el día. Bien, entonces desayunemos. Y desayunar es hacer algo que a mí me gusta también, no solo físico, sino anímico. Cuando yo no me privo de lo que a mí me gusta, de los gustos, y esto es para los adultos también y adultas, yo entro en alegría, entro en humor. Y si tengo que hacer algo que me cuesta, ya tengo una autoestima ganada para sobrellevar resilientemente aquello que me cuesta. Ahora, si tengo que transformar la realidad con el displacer y el disgusto de postergar lo que me gusta, obviamente voy a tener una cara de, no lo voy a decir, pero una cara de que los niños miran y que las ciencias psicoanalíticas les llaman distemia, que es una como neurosis socialmente aceptada, una cara de como que si vos vas, la gente está como enojada, no solo por el encierro, porque el encierro lo que hizo es agravar más esa insatisfacción de no estar pudiendo darse la posibilidad de lo que ha venido a dar con sus talentos y placeres a la realidad. Por lo tanto, la atención es fundamental para poder percibir esto. Es muy, muy importante esta contemplación. Y esto lo hacemos a través de nuestros sentidos físicos. Luego viene la parte de lo que es la concentración, porque todo lo que percibimos genera representaciones, imágenes. Y no tenemos que ahí caer en la rotulación. Ay, es que mi niño tiene ese talento, es tan divino, que inmediatamente le ponemos estrellas, lo pintamos, y viene la maestra y te dice, bueno, pero tu niño no es tan divino. Tienes lo suyo. Ay, es que yo lo idealizo tanto, no dice la madre así, ni el padre tampoco, pero es que lo idealizo tanto que no puedo ver que tenga una sombra, que tenga algo que le cueste. Sí. Entonces, para esta imagen, yo tengo que lograr una concentración. Yo tengo que lograr observar la imagen y no prejuzgarla, no rotularla, observarla, porque esa imagen en mí, sin que esté mi niño ya presente, yo ya lo percibí con los sentidos, pero se fue a jugar, pero me quedó la imagen de él. Esa imagen yo la sigo recordando. Recordio significa acá corazón, pasar por el corazón significa recordio, y en ese recordio me viene una inspiración, yo empiezo a sentir algo que viene. Esta imagen me está diciendo algo.
Y ahí empiezo a intuir. Y cuando intuyo, me viene una verdad. Una verdad que yo antes no la había pensado, porque la verdad, como yo fui criado y aprendí del mundo, jamás se me hubiera ocurrido esta idea. ¿De dónde vienen estas ideas? De haberme abierto a poder concentrarme de esa imagen y que no se vaya para ningún lado, que la mente hace esto, fa, 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 fa. Entonces, en esa meditación, que buscar el punto medio, meditare significa buscar el punto medio. En esa meditación sostenida, me viene una intuición. Y ahí me va a venir una nueva imagen, esta nueva imagen de este niño, de esta niña, de esa intuición, de esa pequeña verdad que descubrí, me va a dar como una especie de inspiración para poder trabajar una fantasía moral, le llama Steiner, y poder trabajar una intuición moral y poder trabajar una técnica moral. Es decir, cómo yo aplico nuevamente de adentro para afuera, en libertad, cómo puedo crear algo nuevo para eso que yo descubrí en mí. Este niño me está pidiendo, o esta niña, yo sentí e intuí que quiere pintar. Entonces yo ahí empiezo a generar todo un proceso donde yo voy a actuar, voy a generar un momento del día, en la mañana, en la tarde, para que nos sentemos a pintar juntos. Recuerden que, si bien la autonomía es propia, no es meritocrática, es comunitaria. Como dije al principio, el niño si nace y no tiene a alguien al lado, con la falta de afecto y amor muere de marasmo. Y hay sociedades que estamos en un síndrome del quemado, como llaman, a nivel anímico. Nos necesitamos y no sabemos cómo pedirlo. Entonces, me parece importante que podamos poner en práctica pequeñas cositas en la casa que nazcan de eso que ella o él me transmita. Y es así como los educadores Waldorf acompañan en la clase con 20 niñas en una sala y atienden la individualidad con pareja pedagógica, porque obviamente yo solo con 20 es un montón, aunque hay educadoras que lo hacen, y en la escuela pública también. Pero a veces se te va un niño, queda rezagado y tiene que ir a clases de apoyo escolar o tiene que ir con alguien porque no logro poner atención, concentración, y qué necesita de mí para que yo lo pueda acompañar y él pueda brindar las nuevas fuerzas que van a dar a la sociedad. Y por ahí necesito una pareja pedagógica para que me haga la segunda. Yo doy la clase y la pareja pedagógica acompaña ese afecto para que le dé fuerzas y envío a esa, porque siempre hay una vueltita que alguien siempre necesita. Entonces, un poco esto es lo que es educar hacia la libertad. Que el niño tenga la dignidad, y ahí cierro con esto. ¿Cuál es la dignidad del niño pequeño y de la niña pequeña? El siglo XX ha sido el siglo de la niñez y adolescencia. A nivel mundial, y desde Mendoza se generaron muchos artículos a nivel mundial sobre los derechos de niñez y adolescencia. Pero venimos de una educación que los niños en la crianza y en la escuela tienen más deberes que derechos. Porque es una filosofía kantiana, es una filosofía diferente a la filosofía de la libertad vista desde otro punto de vista. Entonces estos deberías que están, y hay deberes por hacer, que no posterguen el placer, que no posterguen los talentos, que le demos equilibrio, que hay deberes pero también hay derechos, y el niño tiene derecho a jugar, tiene derecho a expresarse, tiene derecho a pintar, tiene derechos, y el derecho máximo es yo quiero trabajar mis propias dificultades. Mamá, por amor, no hagas la leche por mí. Quiero hacerla yo. Pero si los adultos siempre están terciarizando, estos niños no van a ser autónomos. Van a depender de una mamá y después cuando sea adulto se va a casar con una mujer que va a ser de mamá. Porque ahí entra Freud con esta simbiosis, ¿viste? Que aparece, ¿viste? Dependiente. Pero digo, para ser libre,
y poder compartir junto a otros, no dependiendo de otros y de otras. Lo importante es que podamos tener en claro que el niño tiene derecho también a trabajar su resistencia. Que le podemos ayudar y animarlo siempre. Le generamos el espacio, pero él es el protagonista del aprendizaje. Si yo me meto, lo estoy interrumpiendo en la metamorfosis para que llegue al talento, al fruto. Y hoy los niños no tienen tolerancia al error, inmediatamente se frustran y se tiran para atrás. Y tiene que venir la mamá o el papá o hacer un trabajo de animación sociocultural muy fuerte, o tiene que traerle algo ya hecho como para que él salga. O el placer está domesticado de que si lo haces te viene este caramelo. Entonces, para que él pueda tener el derecho, no solo de jugar, sino también de tener el espacio y el oxígeno para que las familias le permitan a ellos empezar autónomamente a su edad madurativa a hacer lo que tenga que hacer. No hacer lo que los adultos quieren que hagan. Que eso no son esos son deberes. Deberes de la maestra que da tareas, deberes que los padres dicen que tienen que hacer. ¿Cuál es tu derecho a tu edad para que vos logres pequeñas autonomías que te harán libres? Así que, bueno, habilito el proceso de diálogo para que podamos intercambiar. Hay muchas cosas que se pueden seguir hablando sobre la libertad. Muchísimas cosas, como esto de aprender desde lo bueno. En los primeros 7 años el niño aprende a través de lo bueno. Él está atento. Como dice Steiner, el primer momento es atención a través de la percepción. Y el niño, en los 4 sentidos básicos de los primeros 7 años, percibe a través del tacto, todo lo imita, y si tiene buenos ejemplos, él atentamente absorbe eso. Y de 7 a 14 años va a poder sentir la belleza si la educación está basada en vivencias a través del arte y el juego. Entonces el niño va a poder concentrarse, que es el otro proceso que dije antes. Atención, concentración con la imagen. El niño aprende a través de imágenes la currícula, no a través de conceptos abstractos. Entonces yo retengo la imagen, el niño vivencia la imagen y queda guardada en la memoria del corazón, o del estómago a veces. Y después de 14 a 21 años, el joven aprende a través del juicio propio. Y el juicio propio es intuir la verdad. Y los jóvenes siempre buscan la verdad. Son sacafichas, ¿eh? Lo que pasa es que falta que generen espacios en los secundarios para que ellos puedan generar el juicio propio. No el grupal, que el grupal ya están de acuerdo, son tribus, son pequeños guetos, sino el juicio propio, y eso genera un lado como de una intuición científica que es esta ciencia de la libertad que habla Steiner, vista desde el punto de vista del acompañamiento en los 3 septenios. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención, gracias al equipo de Panaderos al Viento en esta serie de Semillas de Libertad. Y bueno, está abierto el diálogo, si quieren hablar o si las chicas tienen preguntas anotadas para que podamos interactuar en este tiempo que nos queda. Bueno, gracias, Charlie, muy interesante. Abrimos a las preguntas, si quieren escribirlas en el chat o se animan a hablar y hacer una pregunta personalmente a Charlie, ahora es el momento. Bueno, hay comentarios de agradecimientos. Gracias, Charlie, siempre es un placer escucharte. Gracias por contarnos algo del trabajo sobre la voluntad. Vieron que los adultos necesitan de recuerdos
para sostenerse en momentos duros de la vida. Y si yo tenía una infancia donde pude tener vivencias que me den seguridad, confianza, afecto, que no todos tienen eso en la infancia, porque han habido abusos, porque han habido de todo, cosas lindas como no tan lindas. Si uno del corazón puede, en un momento de confinamiento de esto, tener la certeza de que la vida es más allá de esto que estamos viendo, es porque dejamos sembrado en cada niño y en cada niña para el futuro una fuerza que le va a servir para estar parada frente a las vicisitudes. La casa de los 3 chanchitos, el cuento de los 3 chanchitos y el lobo, es una analogía comparada con estos tiempos. Soplaré y soplaré, dice Anubis, representado con la forma de ese chacal lobo. Y claro, si la casa está tembleque, como fue la primera, se va a caer en la primera. Y en la segunda también, pero si está la tercera, desde los cimientos, no solo alimentar físicamente a un niño, que va a ser un adulto sano, una adulta sana, sino anímicamente, que tenga cierta confianza de que yo, cuando era niña, me pude tejer mi propio chaleco, cuando era niña o niño, me pude hacer mi propia huerta, pude crear mis primeras obras, aunque no era lo mío, pude pintar, compartí elencos de coros, danza con gente. Cuando pasen estas cosas del confinamiento, va a tener recursos simbólicos para enfrentar la vida. Algo que hoy los niños no tienen porque están en proceso de aprendizaje, junto con nosotros también. Por lo tanto, es ampliar un poco más ante el silencio. Pero si alguien quiere... ¿Hay preguntas, Ceci? Sí, tenemos algunas preguntas. Virginia pregunta sobre cuál sería el trabajo sobre la voluntad, específicamente para niños pequeños del 1er y 2º septenio. Dice como tips para trabajarlo como en lo cotidiano. Y para la voluntad, el niño del 1er septenio aprende por imitación. O sea que la voluntad la tiene que poner el adulto. ¿Desde qué punto de vista? De ser un ejemplo, de empezar algo y terminarlo en el momento frente a la visual de él o de ella. Un ejemplo puede ser amasar pan. Ah, pero eso es... Bueno, eso, sí, es obvio. Eso cotidiano, que a veces hacemos sin saber que tiene una unidad básica que puede ser transversal a varias cosas. Hacer el pan significa traer cosas inconexas, que el niño dice, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Pan. No, pero si el pan se compra y ya está. No, vas a ver que vamos a hacer magia. Y uno entra con la imagen y el cuento, porque vamos a hacer un pan muy grande. Y vamos con la fuerza de los duendes y los elementales, y ahí uno genera fantasía, que es un poco el lenguaje que muchos niños tienen, salvo que hayan sido niños tablet a los 2 años, te dicen, no existen los duendes, porque ya están como muy con las pantallas. Pero si todavía tiene la fantasía, puede llegar a enamorarse de la imagen que el adulto pueda prestar. Pero hacer el pan con elementos inconexos, que la vida se transforma y se amasa con una canción, y que luego vamos a llevar este bollito de pan al horno donde está el dragón. No es un horno de cocina, es un dragón. El niño va a ver el dragón, y la niña va a ver el dragón. Nosotros que somos materialistas directos vamos a decir, no, es un horno. Sí, papá, es un horno, pero no es que yo al niño le quiero... Ah, es cierto, sí, el dragón. Entonces, bueno, es el trabajo más del adulto que el pibe. El pibe actúa por naturaleza, increíble. Tenemos que aprender más de esa libertad que se pierde después, ese paraíso perdido. Y después viene el pan, porque salen a jugar momentos de respiración en una actividad, juntos 40 minutos, exhalación. Ya la mamá puede hacer sus cosas, el niño sale a jugar solo, vuelven, porque los reúne el pan caliente con el olorcito, y merienda. Wow, y ahí ya tenés un momento de la mañana ganadísimo, donde el niño vio que algo empezó, se desarrolló y concluyó. Y encima, ese fruto que concluyó es fraterno, se comparte el pan. No es yo,
lo comparto, no sé vos, hacé la tuya, yo ya hice este curso, sé lo tuyo, aprendé. No, mirá, acá está, lo compartimos al PAM. Entonces acá al niño le quedan adentro guardadas sustancias a nivel orgánico. ¡Wow! La vida se transforma, se hace con las manos. Eso puede ser uno para el primer septenio y para el segundo. Porque de alguna manera y para el adulto también, porque ¿por qué no? Tantas cosas que iniciamos y las pateamos para mañana. Eso podría ser una respuesta como un ejemplo. No sé si hay más. Sí, hay más. Hay varias que tienen que ver con septenios específicos, que les avisamos que las próximas charlas van a tratar justamente primer septenio, segundo septenio y tercer septenio. Pero bueno, te leo algunas. Una pregunta es cómo acompañar a los niños en el primer septenio, que un poco lo contestaste ahora. ¿Cómo educar hacia la libertad en el tercer septenio, cuando no sucedió en los dos primeros? Y cómo ayudarlos a superar la frustración. El mismo proceso de la ciencia de la libertad tiene que ver con prestar atención, observar a mi joven en su pensar, en su sentir y en su hacer. Luego, esa imagen, ahora viene la concentración de la imagen de ese joven en mí. Es un acto crístico si hablamos no yo, sino el otro en mí. Y cuando entra en mí, yo no lo cargo de rótulos. Ah, porque este joven es un vago. Si es un vago, si sigue así, no va a hacer nada. Claro, es un desastre. Sí, todos los jóvenes son adolescentes, acuérdense, adolescentes, tan verdes, no tienen nada nuevo que dar, todavía están en proceso de. Entonces, si yo logro sacar todos esos prejuicios y me logro concentrar, que sería el segundo paso de iniciación en esto, me va a venir una inspiración que no viene de la razón, que es la que estamos acostumbrados, por eso es otra dimensión esto. La razón dice 2 más 2 son 4, y esto es 2 más 2 son 7, porque hace salto cuántico la intuición. Nunca es lineal, y la vida no es lineal, y los procesos vivos cambian constantemente. Yo tengo que nadar permanentemente sobre el cambio, pero no estamos acostumbrados. Por lo tanto, es un ejercicio muy interesante estar atento a percibirlo a este joven, concentrarme en la imagen de él, de lo que me está entregando él, y desde él yo intuir qué necesita, no lo que yo creo que necesita de, que por ahí puede coincidir, pero es un prejuzgamiento de lo que yo creo que es mejor para vos, y lo que es mejor para vos no lo es para mí. Por lo tanto, es muy probable que yo proyecte cosas. Entonces los jóvenes dicen, oh, mi mamá otra vez, mi papá otra vez diciéndome lo que tengo que hacer, lo que debería hacer. Él es un incoherente. Me dice que no fume, pero él fuma. Me dice que no tome, pero él chupa. Me dice que no putee y él putea. Entonces, cuando el mundo que le rodea no es verdadero, ellos se desaniman. No digo que con esto tengamos que ser verdaderos, coherentes, pero sí demostrar que somos vulnerados, que somos humanos y que no escondemos nuestras sombras, que las reconocemos y que estamos en vías de transformarlas. Yo, un joven, siempre voy a actuar desde la naturaleza en la que está, que por instinto ellos se juntan en grupos. Pero en la casa, yo lo que hago, por ejemplo, en un secundario Waldorf, en un profesorado, yo lo que hago es, los junto en grupo y les doy la tarea, lo que hay que dar, lo que se tiene que dar, y lo tienen que resolver en grupo. No sé cómo van a hacer, pero me traen en grupo, en distintos grupos, y cada grupo lo va a traer de manera diferente. Y luego, una vez que el grupo logra traer esto, ahí pregunto individualmente, ¿y vos qué hiciste? ¿Y vos qué pensás con esto? Porque siempre en los grupos están los liberados, los que hacen la plancha porque hay 2 o 3 que lo hacen. Pero ahí en el juicio propio, en la reunión, yo pregunto mucho, ¿y vos qué pensás? Hago círculos de diálogos para trabajar con la antítesis y generar síntesis. Pero esa síntesis es propia, es de juicio propio.
Steiner trabajaba mucho esto, él observaba mucho a sus contemporáneos y, digamos, que pensaban diferente a él. Darwin, Haeckel, Kant, Schiller, y él, sin embargo, a pesar de tener otra filosofía de la libertad y otra manera de ver la vida, sin embargo, él validó desde el otro lo que el otro traía y tejió, unió lo válido del otro con lo que yo creo también. ¿Y esto qué significa en la fraternidad? El sentimiento que se ha perdido en la palabra religión. Religión significa religar. Es decir, volver al tejido social. Y los jóvenes están buscando que en vez de ser censurados, encapsulados, rotulados, sino que ver que ese momento que está viviendo, ver cómo se teje con lo mío. Y las preguntas abren esto. Yo preguntaría qué piensa, qué siente, en qué anda, ¿no? Como para ir generando. Y después siempre va a estar bueno ver en esas posibilidades, porque no hay receta en la Waldorf, eso es lo que tiene, ¿viste? Es difícil darte, porque no hay receta, se trabaja siempre desde la individualidad, su historia, sus talentos, su resistencia. Y aún así, sabiendo todo eso, es un misterio el ser humano. Es una pregunta, por lo tanto, yo lo que sí motivo muchísimo con los jóvenes es hacer preguntas, para que ellos empiecen a elaborar. Y si me dicen un disparate, no juzgar, estar atento y ver que ese disparate puede tener como una mala línea en el dibujo, la posibilidad de que sea un buen dibujo. Por eso en las artes visuales, los dibujantes, en este caso yo, si dibujo algo, les digo a los jóvenes, no me salió, no importa, fíjate la línea que se generó. Esa línea, mira, es una posibilidad. Entonces no existen los errores, sino que todo tiene, si lo observas de otro lugar, una posibilidad. Y esto significa ver el lado del vaso medio lleno y no ver el vaso medio vacío, lo que le falta, Entonces en esto con los jóvenes yo siempre soy muy cauteloso en preguntarles, en darles su espacio, de observarlo. Así que bueno, no sé si responden, no es mi fuerte responder recetas. Uy, parece ahí está. Se había como silenciado tu audio, Charlie. No, creo que se respondió. De todas maneras, si tienen más preguntas, las pueden ir poniéndolas en el chat. Tengo un par más, no sé cómo estamos de tiempo. Pero bueno, te las Vamos digo. a hacer una más. Te digo dos más. Sí, estamos con tiempo. Bien. Hay una que tiene como un poco de desarrollo. Dice, el niño pequeño, además de sus 4 sentidos básicos, puede tener algún sentido superior desarrollado. Sabemos que es todo órgano sensorio, pero puede percibir al adulto en su totalidad y sentir simpatía o rechazo por percepción. Esa pregunta está cargada de significantes. Es una persona que ha estudiado la Waldorf, se nota. Los niños cuando nacen están 0 kilómetros. Y significa estar 0 kilómetros es que tienen la mollera blanda, el diente de leche, está todo en proceso de conformación. Por lo tanto, ellos son muy perceptivos e intuitivos del entorno. No tienen todavía el desarrollo del lenguaje para poder dar una devolución, pero ellos perciben seres que no vemos. Muchos de ellos, yo he estado con ellos que dicen, ahí está mi amigo, ¿a dónde está? Sentado al lado tuyo. ¡Ay, la pelota! ¿Y cómo es este amiguito tuyo? ¡Ay, es un amiguito simpático! Y claro, tengo ahí un finado que no sé quién es, pero lo tengo acá. O a veces hablan con seres elementales, que yo digo, pero chiquitito es, sí, chiquitito. Digo, qué fantasía. No, qué fantasía, no es una realidad. Y así nos perciben también, porque ellos nos perciben desde ese lugar, pero no nos juzgan.
Por eso es muy fuerte la mirada de un niño o de una niña, porque es muy pura y nos invita a esto espiritual, a esto profundo, de que nos está sintiendo como un guante. Yo me tocó la experiencia en un jardín Waldorf, que me tocó el placer de acompañar y abrir acá en Mendoza, se llama Risa de mi Tierra, que yo en un momento les voy a confesar así, personalmente me había peleado con mi novia en ese momento, tenía 30 y pico, estaba tejiendo como un maestro Waldorf, sí, sonriendo, cantando en el patio. La imitación, el buen ejemplo, ¿verdad? Todos los tips. Y bueno, se me acerca una niña hermosa, Ludmila, y me dice, ¿por qué estás triste? Y ahí me puse a llorar como un niño, ¿pero por qué? Porque me sacó la ficha, me leyó por dentro y yo por fuera estaba sonriente, no había dicho nada, y me captó por dentro. Algunos, como esta niña, Ludmila, que tiene padres que son poetas y escritores, ya tenía ya la capacidad de percibir y el lenguaje simbólico de expresar verbalmente, Charlie, ¿por qué llorás? ¿Por qué estás así de triste? Hay otros niños que lo perciben, pero no te lo pueden decir. Pero perciben el estado interno de los adultos. Entonces, yo con esto me siento desnudo desde el punto de vista anímico. Entonces, ¿qué mejor que ser sincero con uno mismo o con una misma? En esto de decir, ¿qué voy a estar careteándola si en este niño la está viendo? Entonces, ¿qué mejor reconocer que sí soy un ser que llora, que se pone triste y también que me pasan cosas? Y estas cosas al niño las percibe como natural, no como el adulto con algún preconcepto que carga la representación. Por lo tanto, con ellos, yo creo que hay que ser lo más, digamos, verdadero desde el punto de vista de los hechos, que es lo que ellos imitan. Como dice el proverbio, te conoceréis a través de los hechos. Por tus actos te conoceréis. Ahí donde mueren las palabras. Por eso Steiner, en esto de la educación Waldorf, la mejor educadora o educador para el primer septenio es una mujer o un hombre de 56 a 63 años. Un abuelo o una abuela sabia que ha logrado conquistar en su biografía, entre el debe y el haber, de todo lo que ha hecho y lo que no ha hecho, una síntesis. Y esto soy. Y los niños necesitan de adultos que hayan tenido muchas experiencias, porque estos abuelos no hablan. El que es verdaderamente sabio, hace. Y acá en Mendoza, con muchos ingenieros agrónomos recién recibidos, con la viña y qué sé yo, te encontrás un abuelito sabio, una abuelita sabia de la viña, y viene el ingeniero, no, porque hay que medir, porque hay que hacer esto, y te dice, y el viejito no dijo nada, estaba con la zapa, calladito, y de repente le preguntan, y el viejo la tenía más clara, experiencias. Pero el tipo hace, no habla, mientras que el joven que recién se recibe, como yo, ya estoy más veterano, pero diserta. Por lo tanto, los más pequeños necesitan que las personas hablen a través de los hechos, no de lo discursivo, porque ellos nos perciben por dentro, nos intuyen. Así que es mucho mejor tener un espacio donde yo haga muchas cosas frente a la visual de ellos, que empiece, desarrolle y termine algo para que él pueda dormirse con la seguridad de que las cosas al otro día vuelven a comenzar y se vuelven a desarrollar y a cerrar. Si todo queda abierto y nada se cierra de un día para el otro, le va a generar un nerviosismo en el sistema nervioso, porque en la noche, a la hora de elaborar todo lo que en el día se ha hecho, ve que hay muchas cosas que han quedado abiertas, no se han cerrado, entonces al otro día el niño queda con la ansiedad de que algo está pasando, que no se cierra. Y esto me tocó mucho vivenciarlo con niños de primaria, donde una pelota cayó del patio de la escuela al vecino y se veía con una tela gallinera cómo estaba la pelota del otro lado. Los educadores no se dieron cuenta, pero yo pude percibir que los niños al otro día iban del recreo a la tela gallinera a ver el patio del vecino. Al tercer día, una maestra dijo, me voy a acercar a ver qué están viendo. Es que se cayó la pelota el día lunes,
¿Y por qué no nos dijeron? Y le dijimos, pero como que no estuvieron atentas, ni tampoco concentradas, ni intuyeron lo que pasaba. Entonces, ¿qué pasó? Se resolvió el día jueves. El día jueves fue la maestra en la mañana con uno de los niños, pidió la pelota, por suerte este vecino no la pinchó, se la devolvió, y el viernes se restauró todo. Los niños estaban de vuelta jugándolo más bien, y no se iban a la tela gallinera. Cuando algo no cierra, queda como ahí, a la espera de que cierre. Y esto es importantísimo. Y da salud, los hábitos, los ritmos, empiezo y termino a. Empiezo, y estos hábitos nos los da la naturaleza. Por suerte, el día y la noche están como hábitos de ritmo saludable para descansar. Imagínate que un día diga la noche, che, no salgo ahora, queda abierto esto. Entonces tenemos 24 horas de sol. No podríamos hacer nuestro descanso, y si tenemos varios días sin la noche, nos enfermamos, porque necesitamos que algo cierre para descansar. Ahí maduran los talentos. Durante la noche, lo hecho del día. Así que, bueno, no sé si eso respondía, pero linda pregunta. Tenemos una más y después Sofía Gambier, que es directora de un instituto de formación docente de Pellegrini. Por ahí, si querés, después podés presentarte y hacer vos la pregunta con Charlie. Yo te hago otra antes, que estaba un poquito antes, que decía cómo acompañar a las familias en este contexto de pandemia. Otra vez, tips o sugerencias para las familias. ¿Cómo acompañar a las familias o cómo las familias acompañan a los niños y niñas? Ahí por la pregunta es cómo acompañar a las familias. Estamos hablando de una cuestión constelar. Yo creo que si es así de llana, vista desde una mirada más general, cómo acompañar. Y mirá, en el cómo radica la libertad. No te puedo decir cómo. Si te digo cómo, te estoy estafando. Porque te estoy dando una receta, te digo, mira, ¿cómo? Anotá, 2 puntos. Ta. Y vos lo haces y esto tiene que funcionar. 2 más 2 son 4. Y no. Yo lo que te puedo dar es algunas sugerencias de ejemplos de cómo acompañar a las familias. Las familias se acompañan en estos espacios socioeducativos donde el proyecto educativo, el PEI, habilita la posibilidad de la construcción autónoma de un espacio, en este caso en la Argentina privado, pero no privado privativo en lo económico, sino privado porque lo gesta un grupo de personas nada más, pero las escuelas Waldorf son públicas, y en estos grupos de escuelas siempre la comunidad se acompaña. ¿Y qué significa esto? Que Steiner, cuando abre estas escuelas Waldorf, que el año pasado cumplimos 100 años, el gran éxito, entre comillas, éxito, de que dure algo durante 100 años, significa que esto pasó por todas las décadas, pasó por todos los contextos socioeconómicos, pasó por todo, digamos, por un tiempo bastante largo entre el nazismo en Alemania, que las prohibieron a las Waldorf, por montones de cosas que podrían haber quedado truncas y nunca haber sobrevivido. ¿Dónde está la fuerza de que haya sobrevivido? En la comunidad. De las nuevas generaciones de niñas que piden y sensibilizan a las familias para que busquen nuevas maneras de acompañar. Yo creo que el mejor acompañamiento es fraterno, es social. No hay un especialista que acompañe, que es lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a consumir. Duele la oreja, voy al especialista de oreja. Pero nos olvidamos que a lo mejor el vecino con una buena escucha, o una vecina, o alguien en la relación, nos puede dar su talento. Y juntos, sin saber tanto, o sabiendo algo, la vamos llevando. Por lo tanto, hay que restaurar el tejido social que hoy el individuo ha visto primero con esto de la pandemia roto. Estamos encerrados, confinados, y encima el individuo
es puesto de vuelta como protagonista, ya no como hombre masa, sino como algo importante, pero que te contagia, no como algo importante que te pueda dar salud. Entonces, ahí ya al individuo le tengo miedo, porque encima ese es un gran exponente, posible o no, de contagiar a la masa. Y esto lo que ha generado la comunidad Waldorf es potenciar al individuo desde las posibilidades, de los talentos, de volver a ser un tejido social donde yo me voy a juntar con otra familia para compartir crianza. Hay que compartir círculos de crianza, compartir con otra gente otros círculos de aprendizaje, esta colmena virtual que se transforme en la nueva normalidad, en un convivio territorial donde nos volvamos a ver y empecemos a hacer cosas juntos. Porque si nos agarra otro virus, nos la vamos a pasar mal todos y todas. Entonces yo creo que lo que viene va a venir de un acompañamiento a la comunidad desde esto, de usar plataformas virtuales para lo que han hecho las chicas, para poder conectarnos, compartir. Nadie la tiene atada, no hay una verdad absoluta, pero sí hay saberes populares. Y yo creo que en eso la comunidad Waldorf ha generado en estos 100 años la posibilidad de la existencia, en la tierra, ¿no? En lo terrestre. Por lo tanto, es muy bonito que tu pregunta se sume a la pregunta de muchas y que se junten. Que la pregunta motorice la búsqueda para la juntada, para los grupos. Y compartir un texto, yo comparto cursos, comparto, con este grupo he estado compartiendo hasta hace poco el grupo de lecturas. Y ha sido muy, muy tranquilizador compartir, más allá de lo que se diga, compartir. Y trabajar la compasión, que es compasión, la pasión compartida de algo que nos gusta. Por eso, no sé si eso responde, ¿viste? Porque ahí está como dice Humberto Eco, la obra siempre queda abierta y cada uno interpreta de la pregunta, yo pude haberme ido para otro lado. Pero bueno, puede ser que sea eso lo que hayas preguntado. Bueno, si no respondes, tienen la posibilidad de abrir el micrófono y decirte, no era eso. Preguntaba otra cosa. Sofía, si querés, nada que ver. Sofía, ¿querés presentarte y hacer esa pregunta? Bueno, gracias Ceci, Ana, es mi primer recorrido por este trayecto de formación, ¿no? Y bueno, en realidad yo soy directora del Instituto de Formación Docente y Técnica hace 2 años y medio, hace 9 que trabajo en el nivel superior, y bueno, durante mi formación de grado, soy profe en Ciencias de la Educación, escuché muy al pasar, ¿no? Las diferentes perspectivas pedagógicas y me quedó haciendo ruido la pedagogía Waldorf. Tengo la suerte de tener un amigo que compartimos muchísimas miradas y perspectivas, que es Juan Jauregui, que está acá en el grupo. Y bueno, empezamos a charlar y nos empezamos a contagiar. En realidad él me contagió y me trajo de vuelta todo esto que yo por ahí había escuchado y leído desde mi formación de grado. Y tengo a cargo algunos espacios curriculares en el instituto, y acá hay algunas de esas alumnas, el campo de la práctica docente, el profesorado de educación inicial, el 4º año, ya para egresar, y didáctica y currículum del 2º año de profesorado. Y bueno, empecé también como a charlarlo en las clases por Zoom, y empezó a haber interés, y nos empezamos a contagiar todas juntas, y bueno, acá estamos. Se sumó una profe también, Ivana Acuña, que es profe del campo de la práctica del 4º año del profesorado de educación primario, y también está acá con ganas de aprender, y por ahí un poco no era una pregunta referida concretamente a la pedagogía, sino sugerencias, experiencias. Si vos nos tuvieras que decir, bueno, arranquen por acá, como para después seguir, ¿qué nos dirías, no? Estamos empezando todas, nuevitas totalmente en esto, con ganas de aprender. Bueno, en realidad me parece maravilloso que los institutos de formación se abran a la posibilidad de las pedagogías críticas, como le llaman a veces, y que la Waldorf, más allá de ser críticas, tiene una yoidad
que tiene algo muy, muy bonito para dar. Me parece que se puede complementar todo lo que ustedes dan, ampliando un poco la mirada hacia el arte y el juego como herramientas de andamiaje para que se puedan dar los contenidos básicos curriculares desde un punto de vista vivencial. Y después invitarlas a tener una mirada antroposófica de la antropología del ser humano, que es diferenciada de la teoría darwiniana o de otros materialistas dialécticos, por el cual muchos de estos centros de formación están con líneas ministeriales nacionales adheridas, de una mirada, una concepción del ser humano de cuerpo y mente, no de cuerpo, alma y espíritu como en la antroposofía se ve al ser humano integral, de 3 inteligencias, y de patrocinar las 3. Esa mirada antropológica que puede caer en el plano de las creencias, porque uno puede creer en el mundo espiritual, pero el mundo espiritual tiene que tener una ciencia, por eso Steiner habla de una ciencia espiritual, para no caer en lo metafísico. Yo, como siempre le digo a las educadoras, ustedes, si viene la supervisión, tienen que demostrar a ciencia cierta de que se alfabetiza, de que se logra en tiempo y forma cumplir con los dictámenes ministeriales, con un equilibrio, obviamente, porque si es por el ministerio nos exigen tiempos de entregas que no podríamos hacer ni una pincelada. Entonces, por ahí es generar la posibilidad de que están formando en el centro para ser futuras educadoras, tengan varias herramientas, ellas mismas sean productoras de transformación curricular. Que no solo sea intelectivo el proceso de transmitir contenidos básicos curriculares, sino que a través de actividades artísticas y lúdicas puedan complementar otras áreas de otras inteligencias y otras herramientas. Cuando les llegue la planificación y tengan que desarrollar un diseño, van a poder generar proyectos educativos maravillosos en los tiempos de confinamientos de tiempos de entrega. Entonces, no pasa por si me das 30 días o 60 días. Se trata de, en 30 días yo tengo que ser tan creativa de poder dar esto de otra forma. Para este grupo de niños que me pide esa forma a su vez. Porque hay que romper con este sistema en el cual el niño sabe a profundidad que la educadora transmite algo que del ministerio se da, eso se da, se pasa, el niño le dice a la maestra lo que la maestra quiere saber, la maestra entrega los informes que se tienen que entregar, y la gente de allá, que desconoce la gente de Trenquelauquen, que desconoce la realidad de un niño de Trenquelauquen, o de Quemó, o de Saliqueló, o de Tres Lomas, ¿qué realidad vive? Y pasan a ser estos niños estadísticas. Hoy que todos están fascinados en el mundo de las estadísticas, del fútbol, cuántos goles hizo Messi, cuántos muertos hay en COVID, todos son estadísticas, dejaron de ser seres humanos, son números. Y esos números redondean en la economía un valor existencial. Entonces, acá, si bien uno tiene que trabajar con el sistema en el que vivimos, tenemos que tener el equilibrio de trabajar con ambas fuerzas, con las posibilidades de crear una currícula culta, pero a su vez también demostrar en el sistema de que somos eficaces y no somos hippies colgados que educan para la burbuja. No, para nada. Estos niños y niñas salen totalmente preparados para la vida, es el intento, y teniendo la alfabetización y todo lo que de alguna manera le va a permitir a ese niño y a esa niña con la historia nacional de los lugares donde nació, con el folclore, con la ciencia, con la biología, que es un poco lo que enamora a las ciencias humanísticas de la educación, que se ha perdido ese humanismo por hacer tan tecnócratas. Entonces, por ahí me parece, Sofi, de invitarte a abrir, si están ávidas de aprender, en Perito Moreno, la formación Waldorf está donde hay 2 títulos en uno. Salís como maestra de grado para escuelas públicas, si querés, y también con el título Waldorf. Entonces, hacen sus prácticas en escuelas públicas y van a escuelas públicas, porque ya la Waldorf no es privado de un sector de gente que lo elige solamente, sino también para aquellos niños y niñas que en otros ámbitos
también pueden ser beneficiados por esta herramienta. Lo que sí, lo que más nos cuesta en la educación pública es, como proyecto educativo de cada institución, explicarle a la comunidad que su niño no va a tener 40 cuadernos de tareas para eso dar la credibilidad que está aprendiendo. Y ahí viene el tema, la libertad. Un derecho de que yo elijo llevarlo a esta escuela pública o no, porque tiene este proyecto educativo. Lo que ha nacido nuevo es que hoy hay muchas madres y padres que se cuestionan los espacios de aprendizaje y piden el PEI, que antes no se pedía. Uno confiaba que todo estaba pensado por especialistas para ellos y nadie le preguntó a los niños qué necesitan. Entonces, me parece interesante poder abrir eso, Sofi. Eso me parece que va a estar bueno ahí. Sí, sí, Carlos, la verdad que sí. Aparte, bueno, muy clara tu exposición y la verdad que dan ganas de seguir por este camino. Yo veo ahí las caritas de algunas de las chicas y de la profe y bueno, estoy segura que ahí tengo gente que me va a acompañar y va a seguir contagiando. Yo soy una convencida de que es necesaria la transformación, pensar la enseñanza en otros términos, un poco con esto del aislamiento también nos hemos visto obligados, ¿no?, a cambiar la dinámica de la enseñanza, pero creo que no tiene que pasar por una cuestión de obligación o porque el contexto te obligue. En realidad ya debería ser una cuestión que deberíamos trabajar naturalmente. Así que bueno, nosotros estamos felices de formar parte y me gusta la idea de poder formarnos desde ese lugar. Y agradezco el espacio. Bueno. Exacto. Sí, gracias a las chicas y a los padres de la comunidad también. Padres y madres. Bueno. Gracias, Sofía, un gusto. Carlos, un agradecimiento enorme. Creo que ya estamos en hora y si les parece cerramos acá. La verdad que un placer poder como tomarnos este rato de pensar estas cosas en estos tiempos, un lujo. Así que muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que se sumaron a pulsar esta transformación, esta búsqueda de transformar nuestro pequeño entorno para hacer algo grande entre todos, está buenísimo. ¿Qué más? Bueno, recordarles que esta es la primera de un ciclo de charlas, así que para quienes preguntaban del primer septenio, el segundo septenio, bueno, ya tenemos los mails de todos, así que vamos a aprovechar para mandarles la información de las charlas que vienen, que van a ser específicas de cada septenio, y bueno, no podemos adelantar más porque todavía las confirmaciones están pendientes, pero les aseguro que va a haber invitados de lujo como el que tuvimos hoy. Y bueno, ¿qué más? Bueno, como también ya saben, este es un ciclo de charlas que queremos y elegimos que sean abiertas y gratuitas. Volvemos a agradecer a los emprendimientos y personas que sumaron su aporte económico para hacer esto posible. Y también vamos a compartirles acá en el chat, Laura va a compartir nuestro CBU por si alguno de ustedes quisiera y pudiera también hacer su aporte para poder continuar con estas charlas abiertas y gratuitas, que nos parece buenísimo que sea así. Y bueno, creo que, y también si alguno, bueno, somos la Asociación Civil Impulso Waldorf Trenkelauken, y si alguno quisiese también asociarse para sumarse a este impulso, se comunica con nosotros para poder hacerlo. Bueno, creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias un a todos. placer. Estemos en contacto. Y bueno. En 15 días aproximadamente nos volvemos a ver. También vení, Carlos, te invitamos. Obviamente. Gracias. Así que bueno, estamos en contacto para seguir construyendo. Muchas gracias.